Buenos días, una vez más, amigos de YouTube y amantes del medio ambiente. Hoy voy a hablaros de la energía que se puede almacenar en el aire. Luego, el título de este vídeo sería Energía que se puede almacenar en el aire. Muchos de vosotros posiblemente estáis pensando que yo estoy hablando de la energía que tiene lugar cuando una diferencia de presiones entre dos regiones pone en movimiento aire, y ese flujo de aire puede ser aprovechado por un generador para convertir ese flujo en energía mecánica, que a su vez es transformado en energía eléctrica, porque el aerogenerador pues es capaz de hacer esto. Pero no voy a hablar de esto. De lo que voy a hablar es de la energía que podemos llegar a almacenar en una diferencia de presión en un tanque, donde lo que hacemos es inyectar aire a una presión mayor que la presión que rodea el tanque, que es la presión atmosférica. Pero antes de comenzar hablando de esto y de algo interesante, como conseguir que esa presión, esa diferencia de presión, se convierta otra vez en energía útil, vamos a hacer un camino un poco peregrino. Bien, voy a borrar el título y voy a hacer un dibujo de algo que en la actualidad es bastante útil, termodinámicamente hablando, en la construcción. Y luego voy a explicar qué relación tiene con el almacenamiento de energía en aire. En la edificación, en la actualidad, pues una de las cosas que se hace para aumentar la eficiencia de las máquinas termodinámicas que operan en los edificios es utilizar geotérmicamente focos isotermos, para que los saltos térmicos sean menores y las pérdidas por energía en forma de calor, de energía en flujo térmico, sean mínimas. ¿Esto qué quiere decir? ¿De qué estoy hablando? Yo tengo una habitación y quiero que la temperatura dentro de la habitación sea de 25 grados. Bien, fuera de la habitación, imaginemos que la temperatura es de 0 grados y yo estoy utilizando una bomba de calor para extraer calor de aquí, inyectarlo aquí mediante trabajo. Para que esto funcione, yo tengo que proporcionar trabajo a ese proceso. Evidentemente el salto de temperatura pues es de 25 grados. Luego es una temperatura entre el interior y el exterior considerable. ¿Qué sucede si yo tengo un foco externo o interno? Da igual, principalmente tiene que ser externo a este medio para hacer intercambio. Y yo lo que hago es extraer calor de este foco que está a 20 grados, por ejemplo. Bien, si yo hago eso y a un foco que está a 20 grados tengo que extraerle calor mediante trabajo para alcanzar en el interior de una estancia bien aislada 25 grados, el salto de temperatura son solo 5 grados. Y consecuentemente necesito menos energía aquí y es más eficiente el proceso. También puede ser al revés. Fuera, en el exterior, yo tengo 35 grados en verano, algo que en estas latitudes donde yo vivo pues es normal.
Y en pleno mes de agosto yo quiero que en el interior de la estancia haya 25 grados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es extraer calor de aquí e inyectarlo aquí mediante trabajo. Claro, el salto de temperatura pues es de 10 grados. Entonces, si vuelvo otra vez a mi querido sistema de referencia de 20 grados, que es constante todo el año, pues lo que tengo es que otra vez vuelvo a una diferencia de 5 grados, por lo que ahora voy así, ¿no? Estoy cediendo energía desde este sistema hasta este sistema. Es decir, que durante el verano yo la energía que me sobra la almaceno en este bote y que durante el invierno la energía que necesito la saco de este bote para meterla aquí. Porque el entorno es más deficiente en ambos casos. En verano esto estaría más frío que el entorno y en invierno esto estaría más caliente que el entorno. Bien, esos focos geológicos de isotermas también son posibles fabricarlos artificialmente. ¿Cómo? Bueno, existen unos depósitos o vamos a llamarlo depósitos de PVC flexible bastante económico, que se puede hacer lo siguiente. Yo tengo un edificio, este es el nivel del suelo y este es un agujero de 5 metros de profundidad, no mucho. 5 metros de profundidad. Y a una altura de 1 metro yo construyo unos soportes y una cúpula, así, que tiene una altura de 2 metros y medio. Luego es la mitad, no está escalado, ¿vale? Pero es la mitad. Y de aquí a aquí, pues hay 1 metro aproximadamente. Con lo cual, de aquí a aquí, pues habrá 1 metro y medio. Bien, yo aquí en un edificio puedo colocar un depósito, o varios. Por ejemplo, este depósito de plástico flexible PVC tiene 30.000 litros. O 30.000 litros son 3 metros cúbicos. 30 metros cúbicos. Yo puedo poner 3 depósitos, imaginemos que tenemos 20 metros de longitud y de aquí a aquí 5 o 6 metros, pues puedo poner 3 y llegar a 90.000 litros, ¿vale? Incluso puedo poner un solo depósito de 150.000 litros con un poco más de superficie, con lo cual es menos que una piscina olímpica que tiene millones de litros, 1 o 2 millones de litros, no sé exactamente, habría que hacer la cuenta. Este número parece grande, pero en realidad es pequeño. 90 metros cúbicos de agua tienen una inercia térmica, es decir, ¿de qué estamos hablando? Cantidad de energía, básicamente, es las capacidades, el volumen permanece constante, siempre va a ser el mismo, por la masa, por la diferencia de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, la masa básicamente es ρ por V, luego el volumen es constante, este es el coeficiente apropiado, la densidad la del agua, y la diferencia de temperatura, digamos, es la energía que yo puedo ceder o puedo extraer de aquí a lo largo del periodo de verano o de invierno. Entonces, la máquina térmica, esa máquina que durante el verano inyecta calor aquí y durante el invierno saca calor de aquí, lo que viene a hacer básicamente es almacenar energía durante el verano aquí y sacar energía durante el invierno de aquí. Con lo cual, esto no es más que un sistema reactivo de almacenamiento de energía térmica para mantener un valor medio
una temperatura, una isoterma artificial, a lo largo del año para hacer más eficientes las máquinas con las que voy a trabajar. Aparte de que esto, si se conecta bien, es decir, si aquí se coloca sobre una superficie buena conductora térmica como papel de plata y este entorno está bien aislado, es decir, esto pues está cubierto y aquí pues hay un túnel de acceso con unas dimensiones apropiadas para mantenimiento, pues lo que se consigue es que el entorno aparte absorba o ceda energía para mantener la temperatura constante aquí bastante uniforme de unos 20 grados. Aunque en el exterior, aquí arriba, pueda haber un margen de 40 grados o más, ¿no? Bien, desde 0 o menos por debajo de 0 en grados Celsius o incluso a 40 grados por encima de 0. Bien, lo interesante de esta instalación es que tenemos un espacio extra en la cúpula que la hemos diseñado así para distribuir los pesos de la materia que hemos colocado encima. Puede ser un aislante y sobre ese aislante tierra. Lo interesante de esta película es que este espacio lo podemos reaprovechar para colocar depósitos de aire. Así yo puedo colocar aquí varios tanques de aire, cada uno de ellos de 1 metro cúbico. Puedo colocar varios. 1 metro cúbico son 1000 litros, con lo cual pues tengo volúmenes considerables de aire que puedo comprimir. Entonces un compresor eléctrico no es demasiado caro. Y lo más caro es el tanque, pero es algo que no es como las baterías. El tanque no se estropea si el tanque tiene un mantenimiento de más o menos bien conectado para evitar que haya fuga que oxiden el tanque, bien protegido con una pintura y se mantienen los coeficientes de seguridad del 2,5 de ruptura, es decir, pues se carga con presión por debajo del 2,5 de mayoración por ruptura del tanque, pues bastante seguro y muy duradero en el tiempo. Y lo que se puede romper, que puede ser compresor eléctrico, una pieza de compresor eléctrico, es relativamente bastante barato de reparar. Y esto es de por vida. Bien, estos depósitos, comentar también, de PVC no son caros, son bastante baratos. Pesa, por ejemplo, uno de 150.000 litros, unos 300 kilos, y por una cavidad relativamente pequeña se puede meter porque es plegable. Igual que cada uno de los depósitos de estos pues, se puede subir y bajar por la cavidad de mantenimiento. Bien, con toda esta parte, vamos a ver qué energía podemos almacenar en la presión. Y vamos a ver cómo se puede almacenar más energía en aire comprimido que en la gravedad. La gravedad es lineal a la altura, es decir, la energía de la gravedad, por ejemplo, es el peso por el desplazamiento en altura. Luego, en la variable fundamental, que es esta, o incluso el peso, ambas son lineales. La ganancia de energía que se almacena en gravedad es lineal. Pero la presión no es así. Para hacer este estudio y simplificarlo, por supuesto el aire no es un gas monocomponente, es pluricomponente, y la ecuación de los gases perfectos pues, es de relativa aplicabilidad. Pero para darnos un margen de lo que básicamente cabría esperar, de energía que podríamos obtener, pues nos sirve la ecuación de los gases perfectos. P por V igual a nRT. Yo tengo un recipiente donde sé el volumen y sé la presión del aire que meto dentro de ese recipiente. Dado que sé el material que lo compone, pues de alguna forma yo sé N, ¿vale? Entonces, el proceso de entrada, es decir, el proceso de compresión y el proceso en el cual el depósito devuelve la energía a través de que se expulsa
el aire comprimido hacia el exterior, vamos a suponer que sucede a temperatura constante, a una temperatura T sub A. Por eso es importante que la temperatura del entorno sea una temperatura constante. Y si tenemos una inercia térmica cerca muy grande, como es la de ese depósito de agua, podemos los procesos regularlos y forzarlos térmicamente para que sean lo más isotérmicos posible. Entonces, vamos a ver que el gas, cuando salga al exterior, a la presión atmosférica, vamos a llamar la presión atmosférica para no confundirnos, presión B y volumen B. Yo no sé el volumen B, pero sí sé la presión que hay fuera. Una atmósfera, esto puede estar a 10 atmósferas, 20, 30, 40, 50. La presión que nos permita la construcción del tanque. ¿De acuerdo? Pues lo que voy a obtener es que el trabajo para pasar desde el estado A al estado B va a ser la integral de la presión por el diferencial de volumen, donde la presión es N, R, T partido por V, desde el estado A al estado B. Esto significa que esta integral es igual a la integral de VA hasta VB, yo no lo desconozco, de N, que es el número de moles que hay aquí, vamos a llamar Na. Luego veremos que conocer ese dato no me es necesario. R, que es una constante, el proceso que tiene lugar a temperatura T sub A, es la misma temperatura dentro que fuera, partido por el volumen diferencial de volumen. Y esto es igual a Na por R por T por el logaritmo neperiano de VB, está restando VB partido VA. Bien, como ambos procesos tienen lugar a la misma temperatura, yo sé que Na por R por TA, eso es igual a PA por VA, pero esto debería ser también igual a PB por VB, porque esto lo va a cambiar, van a ser los mismos números de moles, la temperatura del proceso es la misma y esto es una constante. Luego esta relación la tengo. De ahí, si opero, yo puedo expresar que el trabajo que cabe esperar en la expansión del gas es igual, vamos a ver si no se me cae la pizarra, V desde A hasta B, PA por VA por el logaritmo neperiano de PA partido PB. Bien, y esa expresión es muy importante. ¿Por qué? Porque de las dos magnitudes yo observo que linealmente el trabajo que puedo obtener escala con el volumen. Es decir, si tengo un metro cúbico y me produce, por ejemplo, 10 kilovatios hora de energía, pues con 2 metros cúbicos obtendré 20 kilovatios hora. Pero si aumento la presión del proceso, la presión con la que almaceno el gas, ya no es lineal, es más que la linealidad. Y cuanta más diferencia haya de presión entre el interior y el exterior, mucho mayor va a ser la cantidad de trabajo que voy a almacenar. Luego, la variable más importante de las dos es la presión. Cuanto más suban presión, más energía almaceno. Dicho esto, ya sé que es mejor almacenar energía en forma de aire comprimido que en forma de gravedad, por ejemplo. Pero ahora viene la incógnita. Y la incógnita es cómo convierto esa energía almacenada en aire comprimido en energía eléctrica. ¿Y cómo lo comprimo? Bien, yo tengo una cubierta con paneles solares. Esos paneles solares producen una energía eléctrica.
Y esa energía eléctrica hace andar un motor, y ese motor tiene un compresor y comprime el gas en un depósito. Con lo cual, yo tengo a una presión comprimida y un volumen comprimido. Para que nos hagamos una idea de números, por ejemplo, vamos a hacer la hipótesis de que tenemos un volumen de 1 metro cúbico, una presión de 70 bares. Para los que estéis preguntando, un bar es aproximadamente una atmósfera. ¿Qué trabajo puedo obtener de ahí? Si la presión exterior es aproximadamente un bar. Esta es la presión interior, la presión exterior es un bar. Bien, en ese caso yo puedo obtener un trabajo para ir desde A hasta B de aproximadamente unos 8 kilovatios hora. Y no nos vamos a emocionar, porque claro, alguien puede decir, bueno, eso con 1 metro cúbico. Si tengo 10 metros cúbicos, pues tengo 80 kilovatios hora. Que es fácil tener 10 metros cúbicos, son 10 depósitos de 1000 litros en un sótano de un edificio grande, pues es posible. ¿Cuánto puede ser el consumo de una familia? Pues el consumo de una familia, en media, pueden ser 160 kilovatios hora. ¿Cuánto tengo realmente de ese tiempo? Yo no tengo la mitad del mes, porque claro, este es el consumo medio en un mes, y esto es la energía que corresponde a medio mes. Pero lo cierto es que los procesos de conversión, desde gas comprimido hasta aquí, yo puedo obtener una eficiencia de conversión del 25% y bastante realista, con lo cual tengo 20 kilovatios hora. Luego yo ya no tengo, como parecía en principio, el mes entero, ¿de acuerdo? Pero en equivalencia, pues es igual que una batería, con la ventaja que esto es de por vida. Y adicionalmente a la instalación de un sistema de aire comprimido, el aire se puede utilizar para otras cosas. Y una de ellas, por ejemplo, es para bombear generadores o bioreactores de algas, que es otra utilidad, o para purificar de forma natural el espacio de un garaje. Es decir, yo tengo en un garaje un conjunto de vehículos que aumentan, por el simple hecho de estar practicando por ahí, la concentración de CO2. Yo puedo inyectar aire ahí y al aumentar la presión, pues obligo a un flujo hacia afuera y me quito de tener que esforzar o gastar energía extra en el proceso de ventilar esos espacios. Lo estoy ventilando con la energía, como por así decirlo, residual que me está quedando después de estar generando yo energía. Con lo cual tiene otras aplicaciones aparte de la generación de energía. Los inconvenientes. Vamos a ver primero, antes de ver los inconvenientes, cómo convertir esa energía almacenada, que es para unos cuantos días, parecido a la batería, en forma de aire comprimido, en forma de energía eléctrica otra vez. Antes de convertirlo en energía eléctrica, tenemos que convertirlo en energía mecánica. ¿Qué hacer? Esto puede parecer un poco peregrino, un poco así extraño, pero se va a entender enseguida. Una forma barata de hacerlo, vamos a quitar la palabra barato, es mediante un motor de combustión interna, donde no va a haber combustión, pero vamos a aprovechar el mecanismo de operación para obtener esa energía. Vamos a imaginar que cada uno de estos dibujos se corresponde con la cámara de combustión de un motor de combustión, donde básicamente tenemos dos salidas. Las admisiones de aire y las
expulsiones de gases después de la combustión. Aquí vamos a pintar, por ejemplo, estos pistones arriba, este abajo y este arriba. Un motor de 4 tiempos con 4 cilindros. Aquí estaría el eje, ahí estaría la rotación, aquí estarían los cigüeñales de cada uno de ellos, y la parte de arriba, la parte de abajo, la parte de abajo, la parte de arriba. Bien, aquí estaría la bujía, por ejemplo, o el inyector de un diésel. ¿Qué es lo que haríamos? Directamente quitaríamos la bujía y sustituiríamos por un tubo roscado esas conexiones. Y este sistema lo conectaríamos a un único tubo. Vamos a ver si soy capaz de pintarlo bien. Cerrado aquí, está conectado al tanque donde tenemos la presión A. Con solenoides, que básicamente son interruptores, como los inyectores, no deja de ser eso, que pueden operar en fracciones de milisegundos. Podemos abrir y cerrar válvulas aquí, que lo que nos permite es modificar la presión aquí dentro. Esto sigue siendo, bueno, pues aquí tendríamos nuestras válvulas, ¿no?, de admisión. ¿Qué es lo que sucedería? Voy a pintarlo para que nos entendamos con un diagrama termodinámico PV. Aquí voy a pintar el diagrama PV. Y voy a utilizar el ciclo Otto de la gasolina, porque es idéntico. El comportamiento del sistema es idéntico. ¿Qué pasa? El pistón está aquí arriba, se abre la válvula de admisión, entra aire solo, ¿de acuerdo? Entonces, se expande, entra solamente aire, aquí se cierra la válvula y comprime la mezcla. En este caso no hay mezcla, lo que comprime es aire solo. Cuando el pistón está en la parte superior del todo, esta válvula se abre. Entonces, aquí, vamos a pintar esto bien, la presión es un poco mayor que la presión de la atmósfera. Es aproximadamente la presión atmosférica, un poquito más porque hemos comprimido desde la presión atmosférica que estaría aquí a esta presión un poco mayor. Pero al abrir la válvula esta, la presión que alcanza el sistema es la presión que hay dentro del tanque. Y claro, cuando eso sucede y aumenta la presión tremendamente aquí, esto se abre durante un instante, es suficiente para aumentar la presión, por supuesto aumenta la cantidad de gas que hay ahí, de aire, porque todo es aire. Lo que sucede es que el sistema, que ha aumentado bruscamente la presión, es capaz de desarrollar un trabajo, de mover el pistón. Y al mover el pistón, pues hace girar el eje, que a su vez hace las funciones de estas que son parásitas, todavía no están haciendo trabajo. Y claro, esto sucede simultáneamente. ¿Por qué? Pues porque esta válvula y esta válvula controladas por CPU se abrirían al mismo tiempo. ¿Qué nos está sobrando? El sistema eléctrico, digamos, de ignición en gasolina, la caja de cambios. Solo necesitamos sustituir las bujías, por ejemplo, en el caso de la gasolina, por este dispositivo, que lo que hace es que es un interruptor que permite que el aire entre, y esa secuencia de apertura-cierre, pues la controlamos la velocidad por CPU. Bien, cuando llega abajo del todo, es decir, cuando se expande el pistón, pues lo que sucede es que se abre la válvula esta. Entonces cae la presión. Sale el aire fuera, otra vez volvemos a tener presión atmosférica aquí. Volvemos a hacer este camino en el cual hay una admisión, comprimimos, y eso lo está haciendo estos dos, es decir, ese trabajo de mover esto, pulsar y comprimir, o sea, hacer este camino, lo hace estos dos pistones que estarían en su fase
de expansión y esta salida de aire hacia acá es la que mueve ese pistón, y a la recíproca. ¿Cómo iniciamos el proceso? Pues con los que están arriba, abrimos estos dos y empujan y empieza ya a moverse, y por inercia se va moviendo el sistema. Inconveniente de esto. Bueno, voy a borrar el dibujo porque se ha entendido muy bien. Digamos que, espero que se haya entendido bien, el inconveniente de esto es el siguiente. Yo tengo un diagrama PV que no va a ser igual a lo largo del tiempo. Si yo pongo aquí la variable tiempo y pinto aquí otro diagrama PV, la subida aquí, esta variación de presión, va a ser mucho mayor que esta variación de presión. Es decir, a medida que va saliendo aire, la presión de dentro del tanque va cambiando. ¿Eso qué significa? Que la integral que hemos visto antes, en la que nos cedemos energía, tenemos una potencia de entrega que no es uniforme en el tiempo. Esta es la potencia de entrega y este es el tiempo. En este tipo de dispositivos, esta sería la curva, más o menos, que tendríamos de potencia de entrega. Mientras que una batería química, la potencia de entrega, pues es más bajita, pero es uniforme. Y esto nos gusta mucho porque a los generadores, es decir, a la máquina que está convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica, es mejor que giren con una velocidad más o menos uniforme. ¿Qué hacemos nosotros para convertir este proceso, que en principio es un proceso no uniforme, en un proceso uniforme? Eso se hace mediante un volante de inercia. Y voy a explicar lo que es. Almacenar energía en forma de rotación es también más eficiente que la gravedad y más eficiente incluso que almacenarla en forma de gas comprimido, de aire comprimido. ¿Por qué? Porque escala cuadráticamente con la velocidad. La energía que yo puedo almacenar en forma de inercia es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Bien, en el caso que no ocupa, vamos a suponer que tenemos un toro. Un toro es un dono. Este sería el centro y aquí tenemos unos radios. Vamos a poner unos pocos más. Aquí estaría el eje que sale del motor y que se conecta con el generador. Es decir, si lo vemos en perfil, este es nuestro motor de combustión interna que tiene un eje. Aquí colocaríamos nuestro toro, donde esta parte es más grande que el centro. Y aquí colocaríamos el generador de electricidad. Generador, motor de combustión interna y elemento reactivo. Lo vamos a llamar pues simplemente elemento reactivo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hace esto? Pues lo que hace esto es que cuando iniciamos el proceso de entrega de potencia, esto está parado. Entonces, hay que echar a andar el volante de inercia y la energía se almacena aquí, en rotación, en rotar esto. Por otra parte, cuando queramos fabricar el volante de inercia, haciendo la aproximación de radio delgado en el toro, aquí, ¿qué significa esto? Que por ejemplo esto pues tiene 1 metro y esto tiene pues un 10 centímetros. 1 metro son 100 centímetros, ¿no? Entonces, el radio de aquí, que son 5 centímetros entre 100 centímetros, pues esto es aproximadamente 0,05. Es decir, un 5%, el radio el radio del toro, es un 5% del radio que tiene de giro el volante de inercia. En esas condiciones podemos decir que es pequeño esto respecto de esto, o sea, el radio del toro respecto del radio de giro, y en ese caso podemos aproximar que el momento de inercia es la masa de todo esto
de todo el volante entero, multiplicado por el radio por el radio de giro al cuadrado. De las dos magnitudes, ¿qué es más importante? ¿Que aumente la masa o que aumente el radio de giro? Evidentemente, esta es más importante. Si aumento el radio de giro, hago más grande el volante, pues tengo un momento de inercia mayor, con lo cual en giro esto es un depósito, esto es una forma de pasar la energía y almacenarla aquí. Gano. ¿Problemas que hay? Bueno, problemas que con esto lo único que hace es lo siguiente, para que nos entendamos de lo que estamos hablando. Antes, la potencia de entrega era así, ¿de acuerdo? Y también la energía de entrega. Claro, porque íbamos entregando de una forma no uniforme. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues, al principio que tengo mucha fuerza, un par muy grande, porque, digamos, tengo una presión muy alta, eso se guarda aquí. La velocidad con la que se gira esto es más lenta, entonces básicamente tira esto hacia abajo. Y la potencia de entrega final al generador es más uniforme aquí y más uniforme aquí. ¿Por qué? Porque aquí, aunque estoy aportando muy poco ya con el depósito de aire comprimido, la inercia de giro, esta energía almacenada en forma de giro, proporciona el resto, de forma que a lo largo del tiempo tengo una entrega de potencia uniforme que hace que esto gire de una forma más o menos constante. Y eso es importante a la hora de volver a generar electricidad. Supongamos que de la energía que yo tengo almacenada, que hemos visto la que es mediante un cálculo que era VA por PA por logaritmo neperiano de PA partido PB. A ver si puedo escribir PB. Vamos a ver. PA partido PB. Esa era la energía que había dentro. De esa energía, solo el 50% soy capaz, debido a los rozamientos, de transmitirla aquí. Aquí puedo perder porque, claro, esto está girando en un medio con una viscosidad. El aire tiene un rozamiento sobre el volante de inercia. Esto puede tener una eficiencia de 0,9 o 0,95. Si una pequeña parte se va en rozamiento con el aire. Y esto puede tener otra eficiencia, depende de la calidad, entre 0,7, 0,5, 0,6, ya depende. Pero vamos a suponer que esto es del 0,5, por ejemplo. Pues aproximadamente, haciendo un cálculo, 0,5 son 0,25, un pelín menos de 0,25, pues ya tengo que de esos 10 tanques de 1 metro cúbico que proporcionaban 80 kilovatios hora aproximadamente de energía, solamente 20 kilovatios hora pues son los que realmente puedo convertir en electricidad y reutilizarlo. Pero hemos visto todos los mecanismos que se necesitan implementar para hacer esto realidad. Es decir, coger un motor que ya existe en un desguace de gasolina o de diésel, sustituir los inyectores o las bujías por tubos roscados que van conectados a un solenoide o un switch que se gestiona con una CPU y secuenciar los disparos de inyectar aire dentro de la cámara de combustión cuando el pistón está arriba, de forma que al final, pues con el ritmo que yo quiera, voy haciendo andar al motor. Ese motor transfiere su energía a un volante de inercia que al principio, esa energía que haría que como tiene un par más grande, se entregara mucha potencia y luego se entregase menos, se va entregando al volante de inercia que almacena la energía. Y una vez que adquiere una velocidad de rotación, el volante de inercia se conecta aquí al generador y proporciona energía a una velocidad uniforme. Entonces, conforme va pasando el tiempo, la cantidad de potencia que le proporcionamos al volante de inercia es mucho más pequeña, pero la velocidad se mantiene constante porque, digamos, el volante de inercia almacena mucha energía y la va soltando de una forma homogénea, como una pila, es un reactivo, y ese reactivo de entrega en el generador, pues es el que al final se convierte en energía eléctrica
que puedo reutilizar. Por supuesto, en la expulsión de ese motor de combustión, que lo que expulsa es aire, entra aire y sale aire, pues ese aire lo puedo reutilizar como una bomba de inyección que está inyectando aire y que la puedo utilizar en un bioreactor, por ejemplo, para limpiar un entorno que tiene una cierta densidad mayor de CO2 o incluso para otros trabajos. Por ejemplo, para pintar algo, para hacer funcionar un compresor, para limpiar con aire, etc. Es decir, tiene una aplicabilidad extra. Bien, visto todo esto, lo que quiero que quede claro es que existen formas alternativas a las baterías, que es verdad que las baterías actuales contaminan mucho menos en los procesos de fabricación que las anteriores, que las baterías, por ejemplo, de plomo, pero que pues existen alternativas que son muy fáciles de implementar, relativamente baratas y posibles. Es decir, existe el conocimiento para poderlo hacer esto, simplemente ponerse y hacerlo. Pero que lo único que he intentado yo es divulgar eso para que se sepa. Y nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!